Del Evangelio según San Marcos. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en las categorías de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstreme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesucristo les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo es de Dios. A Jesús le quieren poner una trampa para intentar acusarlo de que no respeta las leyes del imperio y está contra el César, o de que no es suficientemente rebelde, sino más bien colaborador del imperio romano que los está conquistando. Jesús resuelve, ya lo hemos dicho alguna vez, con mucha inteligencia. La moneda tiene la inscripción y la cara de César es de él. Pero ¿qué hay que darle a Dios? Den a Dios lo que es de Dios. Pues todo. El hombre está acuñado, por así decirlo, a imagen y semejanza de Dios. Y el César no tendría ningún poder, como Jesús le dice a Pilato, si no le viniera de lo alto. En este sentido, hay que evitar entonces, como muchas veces se ha caído en la tentación, de dividir, digamos, lo religioso del resto de la actividad temporal humana, porque están conectadas y en dependencia, porque todo es de Dios. En este punto, hoy quisiera animarme a leer con ustedes algunos textos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que en su capítulo 3, en la primera parte, se dedica a la actividad humana en el mundo. Y aunque sea algunos principios, ¿no?, acerca del valor de la actividad humana, en el número 34, expresaba: creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en el mundo. En el fondo lo que está diciendo es que temporalmente el hombre puede disponer de toda la creación, pero siempre que la reconozca como recibida de Dios, que la sirva y la gobierne en justicia y santidad, y que oriente a Dios la propia persona y el universo entero. Y cuando habla de la ordenación de la actividad humana en el número 35, afirma esto: por tanto, esta es la norma de la actividad humana, que de acuerdo con los designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género humano
y permita al hombre como individuo y como miembro de la sociedad cultivar y realizar íntegramente su plena vocación. La plena vocación del hombre es a Cristo, en Cristo a Dios. Cristo es Dios claramente. Y entonces allí está la actividad humana en la medida en que respeta la voluntad de Dios, se ordena a su plan de salvación, es totalmente lícita en la temporalidad. La justa autonomía de la realidad terrena. En el número 36 dice: si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Toda la actividad humana, científica, artística, toda la cultura, todo lo que el hombre produzca con su acción, será legítimo en cuanto descubra el orden que le es previo a su acción. El orden que puso Dios, el Dios creador, que dotó a la creación de bondad, de consistencia, de sentido. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. La autonomía, pues, es relativa. Es una autonomía siempre y cuando no se rompa la sinergia, la comunicación, la dependencia del Dios creador. Si el hombre quisiera cortar con Dios e imponerle a la temporalidad y al universo creado su propia ley, ahí se equivocaría. Técnicamente es un pecado. El hombre tiene una autonomía relativa en la medida en que colabora con el Creador, que descubre la voluntad y el plan de Dios, de quien todo el universo salió bueno, consistente y con su orden y sentido. Claramente después se va a hablar de cómo el pecado del hombre rompió este orden, o lo lastimó, lo desordenó, y cómo la Pascua de Cristo renueva y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, la esperanza escatológica de toda la creación. Hay una deformación de la actividad humana por el pecado. Número 37. El hombre redimido por Cristo y hecho en el Espíritu Santo nueva criatura puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las manos de Dios, dándole gracias por ella al bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo como quien nada tiene, es dueño de todo, todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 22 al 23.
den a Dios lo que es de Dios. Y el hombre no considere nunca en ninguna actividad humana que puede romper con el Creador y hacerse falsamente Dios. Pero toda acción humana que en la fe recibe todo lo creado de las manos de Dios y quiere cultivar todo lo creado bajo la obediencia al sentido, al ordenamiento que Dios quiso darle a la temporalidad, se vuelve entonces colaboración, entra en sinergia con Dios. Por eso les decía, no podemos separar, esto es temporal y terreno y acá Dios no tiene nada que ver, y esto que parece que tiene que ver con Dios es solamente lo que es eterno. En realidad, todo lo creado ha salido de Dios y está llamado a retornar a Dios, misteriosamente recapitulado en Cristo. Y el hombre en el mundo y en la historia tiene autonomía relativa, es decir, en referencia al proyecto de Dios, al plan de Dios. Es un servidor y colaborador para cultivar la creación según el beneplácito y voluntad del Dios que la creó. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.